Hemos estado estudiando el libro de Santiago y vamos a seguir ahí, así que vamos a Santiago capítulo 4. Vamos a leer versículos 11 y 12. Antes de eso les voy a pedir un momento de oración por la palabra. Señor, te damos gracias porque podemos estar aquí para escuchar tu palabra, Señor, para aprender, para ser instruidos por ella, para ser redarguidos por ella, Señor. Señor, sabemos que tu palabra muchas veces es dura, es una espada de dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de los huesos, Señor, y esperamos eso para nosotros hoy día también, para cada uno de nosotros, Señor, a mí en primer lugar y cada uno de mis hermanos, como también aquellos que nos ven a través de la página web de la iglesia, Señor, que también esta palabra pueda llegar a ellos y que solo tú seas glorificado esta mañana. En tu santo nombre, amén. Vamos a leer Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice así: uno solo es el dador de la ley. Perdón, empecé en el 11. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga de la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otros? Palabra dura, pero pertinente para cada uno de nosotros hoy en día. Esto de el murmurar y el juzgar al hermano, pareciera que es un deporte nacional. Todos, si somos honestos, más de alguna vez nos hemos visto involucrados, ya sea hablando o poniendo oído a algo como esto. De ahí que que el hermano de Jesús, Santiago, nos enseña y sigue en este camino tan práctico que es hacer verbo, por decirlo así, la palabra de Dios, la enseñanza de Jesús. Estos temas delicados, como les dije antes, no vienen otra cosa que a continuar la idea que ya venía desarrollando Santiago en el capítulo 3 acerca de la lengua. ¿Se recuerdan? Dice, habla de la lengua, de que ese pequeño miembro que puede armar un incendio, dice. ¿Ya? Ese mismo Santiago ahora nos viene a decir, no murmuréis, no juzguéis. Voy a repetir el versículo. Dice así: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero tú juzgas a la ley. No eres hacedor de la ley, sino juez. El que juzga la ley se convierte o se autoconvierte en juez. Uno solo es el dador de la ley, se refiere a Dios, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Bueno, también aquí en el capítulo 4, Santiago nos empieza a hablar de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros. Quedó claro que cuando hablaba de guerra no hablaba de una guerra con tanques ni nada, sino que las contiendas que hay entre vosotros, esas peleas que hay entre los hermanos, ¿de dónde vienen? Dice que es de nuestras pasiones, de nuestros malos deseos. Acá, en la palabra griego, cuando usa murmurar, en el versículo 11, si vamos al original, dice que es kataleulú, algo así. Dice que es ser un traidor, un difamador. Esa es la traducción literal del murmurador. ¿Ya? Ahora, el juzgar al hermano viene como un complemento de la murmuración. Primero murmuro y después entro en la categoría de juez. Como todas las cosas tienen un grado, ¿cierto?, que van subiendo de a poco. Primero empiezo a poner oído, después me gusta ese cuento, ya no solo escucho, sino que participo en la conversación, después yo aporto mis propias murmuraciones y termino siendo un juez. Eso es lo que nos dice el hermano acá. No estamos autorizados, hermanos, no estamos autorizados por Dios para poner en duda a nuestros hermanos. Incluso es más, las palabras que está usando acá Santiago dice, porque solo Dios puede salvar y perder. Muchas veces juzgamos también acerca de la salvación de los hermanos. ¿Ya? Entonces hoy, la proposición para hoy es, solo Dios es el dador de la ley y quien puede salvar y perder. ¿Por qué entonces nos atribuimos estos derechos? Viene la pregunta.
Jacobo nos llama a practicar, a no practicar estos errores del cristiano inmaduro. Todos, absolutamente todos, venimos de una cultura que es así. Nuestra cultura ancestral, por decirlo, es así. Entonces, ahora lo que está haciendo Jacobo está diciéndole, mira, ustedes traen esta cultura, ustedes vienen de acá, pero yo les voy a decir que eso no le corresponde, eso no es correcto, eso no está bien, el murmurar del hermano, el juzgar al hermano. Y así vamos viendo ejemplos en la Biblia y las consecuencias que eso tuvo. La crítica, la calumnia o el chisme, como se llama, o la difamación, dice, ya tempranamente el Señor lo rechazó. Vamos a Levítico capítulo 19. Génesis, Éxodo, Levítico, está por ahí. En algunas Biblias incluso aparece el título, hay leyes de santidad y justicia, otros dice demanda de acciones justas, pero se refiere al vivir como hombres llamados a la santidad. El versículo 16, Levítico 19:16 dice, no andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. Fíjate que insólito dice, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Quizás muchas veces entendemos atentar contra la vida del prójimo solamente en matarla al cuerpo. Pero atentamos contra la vida del prójimo cuando hablamos mal del prójimo. Cuando muchas veces después esa persona no tiene ni cómo defenderse, ni cómo levantarse, ni siquiera sabe lo que se anduvo hablando de él. Y entra por ahí, por la puerta, y todo el mundo chismea, y él no tiene idea y nadie sabe. Y lo peor de todo es que la mayoría de las veces es mentira. Entonces, el cuidado que debemos tener, hermano, para no murmurar. Un poco más adelante en Proverbios, seguimos en la antigüedad también, Salmos, Proverbios, después de los Salmos, ahí están los Proverbios. Proverbios capítulo 16, versículo 28, dice, llegaron ahí, Proverbios 16, versículo 28, el hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El chismoso aparta a los mejores amigos. Cuando ocurren estas cosas, por mucho que después se den las disculpas del caso y todo esto, igual queda algo. Y las amistades se deterioran. Si alguien te contó algo a ti o te viene a contar, páralo ahí mismo, no lo difundas, páralo y dile, a ver hermano, ¿estás seguro de esto? Ya, vamos a ver más adelante cómo se debe hacer, cuándo debo hablar con el hermano, cuándo no. Pero no seguir divulgando algo que escuché, que de repente hasta me metió una conversación a medio camino, no sé. Hay tanta cosa en nuestra cultura que Dios mismo, a través de Santiago, nos quiere servir. Sé que para muchos Santiago puede ser un libro difícil, para todos, en el sentido de que nos lleva a la práctica del cristianismo, al día a día, al cómo vivir, ¿ya? El propio Señor Jesús, ya en Mateo, en sus sermones, él hablaba acerca de esto y no le gustaba en Mateo 7, que vamos a ver más adelante cómo Jesús no está de acuerdo con estas prácticas y cómo él mismo las reprende. Vamos a Mateo 12. Ahí en el versículo 37 son palabras de nuestro Señor donde dice, ¿llegaron? 37. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, cuidado con nuestras palabras, porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. Entonces hay que tomarse en serio esto de la crítica. Incluso la crítica constructiva, entre comillas, porque esa crítica constructiva no está en la mente de Dios, está en nuestra mente solamente. Somos nosotros los que decimos, no, si es una crítica constructiva. Bueno, si tan constructiva es, conversa con tu hermano sinceramente, los dos solos. ¿Ya?
Criticar para ayudar es una ilusión, hermanos. La Biblia dice que el hablar mal del hermano es lo mismo que hablar contra la ley que es perfecta. Eso nos dice Santiago. La crítica es algo, es como ponernos nosotros como jueces, como dadores de la ley, superiores a la ley. ¿Sabes lo que dice la ley verdadera? Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En eso resume Jesús toda la ley, en amor al prójimo. Esto virtualmente condena toda murmuración, porque el que anda murmurando no ama a su prójimo. Cuando nosotros condenamos, juzgamos actos de las personas, estamos poniéndonos también como juzgando la ley. La ley de Cristo, la ley que nos da Dios, es la ley de la libertad, como veremos más adelante poco a poco. Nosotros no estamos llamados a juzgar a nuestros hermanos. Nosotros no somos llamados a vivir de acuerdo a nuestras propias normas y imponérselas a los demás. Cada uno de nosotros tiene normas, tiene cosas que le parece correctas y quiere imponérselas al otro. Y cuando el otro ve que no actúa de acuerdo a eso, lo juzga. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Eso es lo que estoy tratando de iluminar, de ilustrar. En primer lugar, hermanos, por si alguno está murmurando, como dice el apóstol, yo soy el primero. Todos tenemos que vernos reflejados en esto y por favor que nadie diga, esto es para el hermanito al lado, mira, ojalá lo escuche y le haga bien. No, todos de una o de otra forma participamos de estas cosas. ¿Ok, hermano? Vamos a ver un ejemplo que está en Números. Vean cómo esto es antiguo, esto no viene de ahora, ¿sí? Números capítulo 12. Vamos a leer el pasaje, 12 versículos para que entendamos el contexto, como hablamos del contexto el otro día. Ya. Vamos a leer, dice así. Llegaron a Números 12, 1. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Ya? Y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová y no ha hablado también por nosotros. ¿Y qué dice? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, salid vosotros tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón, a María, y salieron ambos, y les dijo, oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él, y así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué, pues, no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa, como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Locamente hemos actuado y hemos pecado. ¿Cuántas veces locamente hemos actuado y hemos pecado? Cuando nosotros, en una conversación social por ahí, hablamos de alguien, y como no está presente da lo mismo, pues le seguimos echando y le tiramos. Pero Dios escucha. Dice que Dios escuchó la conversación de estos hermanos. Da la idea por los resultados del castigo de Dios, que fue su hermana quien empezó a murmurar de esto y Aarón simplemente puso oído a lo que decía la mujer. ¿Ya? El tema acá era que Moisés había tomado una mujer que no era del pueblo de Israel, que era una mujer de otra raza, que era cusita, ¿ya? Del sur de Egipto por ahí, ¿ya? Y eso bastó para que ellos empezaran a murmurar. Ahora, ustedes me dicen, ¿hizo lo correcto o no hizo lo correcto? Entramos nosotros en lo mismo. Dios lo permitió. Hay tantas cosas que Dios permite en nuestra vida, pero después tenemos que pagar las consecuencias de ello. Tenemos que pagar las consecuencias de ello. Esa libertad que tenemos para elegir
debemos usarla correctamente. ¿Ya? Así pasa con nosotros. La Biblia dice que nosotros vamos a dar cuenta de todo. Nosotros vamos a dar cuenta de cada palabra ociosa que hablemos. Ahí en el versículo 10, terrible, cuando dice, y la nube se apartó del tabernáculo, y que María estaba leprosa como la nieve, y vio a Aarón que su hermana estaba leprosa. Ahora, si vamos a hablar de alguien, así como cambiar el método, si vamos a hablar de alguien, hablemos bien de alguien. Entonces vamos a Filipenses, que nos aconseja el apóstol Pablo. Perdón, no es Filipenses, Efesios 4:29. Vamos a Efesios. En Efesios capítulo 4, versículo 29, Pablo le dice lo siguiente a los hermanos. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. O sea, qué hermoso es cuando encontramos con algún hermano o hermana que da gracia a la conversación. Y estamos participando en una tertulia familiar o de hermano o de amigo, y esa persona da gracia a la conversación. Qué hermoso, ¿cierto? Escuchar a esas personas. Alguien dice por ahí, son personas que perfuman el lugar donde están, ¿cierto? Todo lo contrario de lo que hizo María, la hermana de Moisés. Entonces nuestro ejercicio va para allá. Eso nos dice o nos aconseja Pablo. Dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sea necesaria para la edificación y dar gracia a los oyentes. Qué hermoso dar gracia a los oyentes. El chisme de nada ayuda, como hemos dicho. Hay otros pasajes también que lo confirman, los vamos a leer para que los que toman apunte. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16, volvamos a Proverbios. Salmo Proverbios. Lo habíamos leído, pues el hombre perverso levanta contienda, ¿ya? Y el chismoso aparta a los mejores amigos. Lo habíamos leído ese ya, ¿cierto? Veamos Proverbios 26:20. Ese era el que me faltaba, 26:20. No, 26:20. Un poco más adelante dice así: sin leña se apaga el fuego, y donde no hay chismoso, cesa la contienda. ¿Ya? ¿Cuántas veces, hermano, también tenemos que nosotros pasar por alto la ofensa del hermano? Porque de esa manera también estamos mostrando madurez, estamos mostrando, quizás protegiendo al hermano débil. Entonces dice, sin leña se apaga el fuego, donde no hay chismoso, cesa la contienda. Muchas veces también, hermano, lo que ocurre con el que murmura es que el que murmura quiere, a través de la murmuración, él presentarse como piadoso o como santo. Porque en la medida que todos estén mal, yo estoy bien. Entonces, a veces esconde estas intenciones que son solamente poder, de alguna manera, proclamarse, autopostularse como santo, al dejar a los hermanos mal. Entonces, hay tantas cosas que no nos damos cuenta, y sin entrar a tan al día a día, pero muchas veces se hacen comentarios como, oye, ¿y ese auto? ¿Y cómo se lo compró? ¿De a dónde lo sacó? Oye, mira esa hermana con esa cartera tan cara que anda, y ¿de a dónde? ¿Me entiendes? Todas esas cosas así que están en nuestra cultura colectiva no deben ser. No deben ser. Dios dará a cada uno y cada uno de nosotros va a dar cuenta a Dios. Quédense tranquilos. Dios va a juzgar a cada uno. Dios dará a cada uno según su obra, como veremos también más adelante. ¿Ya? Hay un ejemplo
muy de acuerdo a esto que está cuando Jesús está en Betania. Eso está en Lucas 12. Vamos a ver Lucas 12. ¿Llegaron a Lucas 12? Ya. No, no es Lucas, es Mateo, parece. ¿Cuándo es ungido en Betania? Mateo, sí. Mateo. Bueno, se me perdió cuál era, si era Lucas 12 donde Jesús es ungido en Betania. Lucas 12, estamos bien, ¿o no? Ya. Bueno, más adelante lo vamos a buscar. Pero la idea es que está pasando ahí en Lucas. Dice que Jesús llega a la casa de Marta, de María y de Lázaro, porque ellos van a dar una fiesta, van a dar una cena, por lo que Jesús había hecho en su hermano, como agradecimiento. Jesús está en Betania, está en la casa de María, ¿ya? Está en la casa de Lázaro, y mientras comen, mientras están sentados en la mesa, 14. Ah, Juan 2, Mateo, Lucas, Juan 2. Juan 12, ya, sí, perfecto. Ya. Me perdí, ya. Pero hermano, ya, ok. Entonces en Juan 12 aparece que Jesús es ungido por María en Betania. ¿Ya? Bueno, estando Jesús en la casa de María, de Marta y de Lázaro, mientras ellos estaban sentados a la mesa, dice que María, en sollozo, en llanto, se abalanza sobre Jesús y rompe un perfume de gran precio y lo derrama a los pies de Jesús y comienza a lavar sus pies con eso, con ese perfume. Dicen los historiadores que era alrededor de 200 denarios, que era aproximadamente un año de salario de un obrero. Eso es lo que esa mujer hizo en ese momento, en ese acto. Entonces, ¿qué pasó? Comenzó la murmuración. ¿Cómo era la murmuración? Mejor hubiésemos vendido el perfume, ¿cierto? Sacamos la plata, la repartimos a los pobres, ¿ya? ¿Me entiendes? Y empiezan esas cosas donde alguien quiere arreglar la situación. Lo que María estaba haciendo, estaba ungiendo al Señor porque iba a ser entregado, iba a ser sacrificado. Pero los que estaban ahí, dentro de ellos había uno que no era de ellos y lo entendió de otra manera. Y dijo, mejor haberlo vendido para dar el dinero a los pobres. Realmente a él no le interesaban los pobres, le interesaba el dinero, porque ese mismo era el Judas que después lo entregó, el que opinaba así. Entonces, tenemos otro ejemplo de cómo no debemos nosotros, como hijos de Dios, anticiparnos a declarar, a juzgar y a murmurar de nuestros hermanos. Dios juzgará, Dios conoce todas las cosas. Hermano, dice el Señor que no hay un pelo de nuestra cabeza que Dios no lo tenga contado. Debemos orar por los hermanos, sí, debemos orar. Debemos tener compasión de los hermanos, mucha compasión. Veamos lo que dice Judas, el otro Judas, el que era hermano del Señor. En la carta que escribe, esa que está ante Apocalipsis, ahí está Judas. Busquen Apocalipsis, que es más fácil, y después de Apocalipsis, la primera cartita que está antes, ahí se van a encontrar con Judas. ¿Ya? Acá, este Judas, que es uno de los hermanos del Señor Jesús, no el otro, ¿ya? El otro se llamaba Judas Iscariote, este hermano del Señor Jesús. Bueno, este Judas nos está contando muchas cosas hermosas y dentro de ellas, en el versículo 9 dice así,
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ni este arcángel osó, digamos, maldecir al demonio ni nada de eso, sino que le dijo: el Señor te reprenda, el Señor te reprenda. Entonces nosotros nos atribuimos derechos que no nos corresponden. Empezamos a juzgar a la gente sin tener el derecho. Si ustedes se recuerdan, hay otro ejemplo, no lo vamos a leer ahora, pero está en Génesis capítulo 3, donde Satanás se presenta a Adán y Eva, ¿cierto? Se presenta a Adán y Eva a través de una serpiente y empieza a dialogar con la mujer. ¿Y qué le dice? Con que Dios te ha dicho que no comáis de todos los árboles. Le miente, ¿cierto? Y después le dice: pero que Dios te dijo que si comes vas a morir. No, no morirás. Entonces está el demonio, está Satanás mismo tomando un lugar de Dios, osado, atrevido, irrespetuoso, todo lo que podamos decir, atenta contra Dios, está juzgando a Dios, está evaluando a Dios, lo está poniendo en un plano por sobre él. Al decirle a Adán, al decirle a Eva, que todo lo que le dijo Dios no va a ocurrir. Mira el atrevimiento de Satanás. Entonces nosotros muchas veces somos eso también, instrumentos de Satanás. Hermano, como dije al principio, y como dijo el Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede resistir? Pero así es. Esa es la enseñanza, eso es lo que nos dice. Volvamos a Santiago, versículo 12. Porque así como el Señor nos prohíbe murmurar, nos prohíbe juzgar. El juzgar, como les dije al principio, es como la segunda etapa de la murmuración. Hay uno solo, dice, que es Dios mismo. El versículo 12: uno solo es el dador de la ley, que es Dios, que puede salvar y perder. Nosotros, hermanos, nunca, porque veamos conductas que creemos inapropiadas, o porque juzguemos a un hermano por su vestimenta, por su forma, no sé, vamos a llegar incluso a arrogarnos el ser igual a Dios o estar sobre la ley, decir: no, yo creo que ese hermano no ha entregado su vida a Cristo, no es creyente, él no, ese no. En ese momento te pones por juez. En este momento te pones por sobre la ley, te pones porque tú eres el que dice quién es y quién no es. ¿Y qué nos dice el versículo 12? Que Dios es el que salva o pierde. No soy yo. Culturalmente, a través de la iglesia han habido distintas formas de actuar, de vestirse, de cantar, de alabar. Lo que nos dice la palabra, que se haga con respeto y con decoro. Con respeto y con decoro. ¿Ya? Con respeto y con decoro. Es decir, sin cosas ostentosas, sin esto acá, pero que se haga de acuerdo a cómo son las personas. Evidentemente que si nosotros a lo mejor vamos a una iglesia, no sé, pues, en un país caribeño, probablemente la alabanza sea distinta como es acá y los hermanos son más expresivos, es distinto. Nosotros no somos iguales a ellos culturalmente, pero ni ellos nos juzguen a nosotros, ni nosotros juzgarlos a ellos. Ni decir que ese no es salmo porque no se mueve o no sé. Entonces todas esas cosas que están tan arraigadas, Dios mismo es el que condena o el que salva. ¿Me siguen, hermano? Hay unos hermanos que le dieron harto dolor de cabeza al apóstol Pablo. ¿Se recuerdan ustedes de los Corintios, cierto? Ya, vamos a Corintios, a 2 Corintios. 2 Corintios capítulo 10.
Pablo aquí está defendiendo su ministerio y su autoridad como apóstol. Y dentro de eso dice en 2 Corintios 10, 12, porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban. Y dice, que se alaban a sí mismos. Hay algunos que se alaban a sí mismos. O sea, mientras murmuran, se alaban a sí mismos. Pero ellos, midiéndose a sí mismos, por sí mismos, y comparándose consigo mismo, no son juiciosos. Porque más esperanza, el proverbio dice, más esperanza hay del necio que es sabio a sí mismo. O sea, aquí dentro de los corintios habían algunos que se comparaban a sí mismos, se evaluaban a sí mismos y concluían que estaban completamente bien. Y todos sabemos lo que pasaba en la iglesia de Corintios, ¿cierto? En la iglesia de Corintios lo único que las dos cartas, lo único que es corregir. Nada más que eso. Sin embargo, hay algunos ahí que dicen que se comparaban consigo mismos. Y en base a ellos mismos iban dándose más honores, poniéndose más cargos y iban subiendo. Ahora, hermano, también nos nace una pregunta, ¿cierto? Y es obvia. ¿Podemos en algunos casos nosotros juzgar, hablar con un hermano, conversar con él si vemos algo que está pasando que no está de acuerdo a la Escritura? ¿Ya? Evidente que sí. El Señor nos autoriza y la Biblia nos permite eso. Pero hay un marco, como un marco regulador, en que Dios sí lo autoriza. Veamos estos mismos corintios que se juzgaban a sí mismos. 1 Corintios capítulo 5. Primera Corintios capítulo 5. 1 Corintios capítulo 5. Vamos a leer gran parte del capítulo para que entendamos, como les dije antes, el contexto y veamos en qué casos sí Dios autoriza a juzgar, derechamente a juzgar. ¿Ya? Dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, hasta los gentiles se espantaban, dice, ¿ya? Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. No sé, pues seguramente el padre enviudó, tomó otra mujer y el hijo no encontró cosa mejor que tomar la mujer de su padre. No sabemos toda la historia, la cosa es que hubo uno que tomó la mujer. Y vosotros estáis envanecidos, dice. Si ya le habla en la otra carta, están envanecidos. ¿No deberéis más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Mira la dureza del apóstol. Quitarlo. Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Él ya lo juzgó, Pablo lo juzgó. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reuníos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. El tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Ese es otro misterio. ¿No es buena vuestra jactancia? ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, sino con la levadura de malicia, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. El mundo, la gente del mundo, estaba espantada de lo que pasaba en la iglesia. Porque habían inmoralidades, a tal punto que uno había tomado la mujer de su padre, y sin embargo, los ancianos, los pastores, los que estaban a cargo, nadie decía nada.
Nadie hacía nada. ¿Y qué es lo que dice Pablo? A ese júzguenlo. Es decir, el Señor nos autoriza a juzgar el pecado. Pero Él le dice, júntense, y yo voy a estar en espíritu con ustedes, pero júntense, o sea, no anden hablando por las paredes, júntense, reúnanse. Reúnanse y vean y evalúen y traigan testigos y digan, ya, esto pasó, ya. Y después que hayan ustedes conversado, no murmurado, que hayan dicho, este hermano está en un pecado grave, que ha difamado a la iglesia, que ha difamado el nombre de Cristo, a tal punto que hasta los gentiles, los de afuera, hablan mal de nosotros por culpa de él. Y seguramente dicen, pero parece que es así porque nadie le dice nada. Puede que sea la práctica de ellos. Entonces ese dice, ¿qué dice? ¿Qué pasa con él? Que lo expulsen. Que lo expulsen de la iglesia. Entonces, hermano, sí hay momentos en los que nosotros podemos actuar y más aún debemos actuar. Porque no esperemos que llegue un reportaje a la televisión, como vemos muchas veces, ¿ya? Donde pasan un montón de cosas y todo Chile lo sabe. Y en la iglesia ahí están. Entonces, hermanos, ese es el consejo. Hay momentos en que sí se debe juzgar. No es que se puede, se debe, se tiene que hacer. ¿Ya? Pero, sin embargo, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Hacemos que juzgamos cosas que no corresponden. Aquí no se juzgó algo grave y se juzgan cosas que no corresponden. Si nosotros seguimos un poco más adelante, Pablo le escribe a los colosenses, vean ahí en los colosenses, dice así. Cuando le escribe a los colosenses, en el capítulo 2, versículo 16, dice, Colosenses 2:16, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no han visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndosele por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Es decir, a estos hermanos colosenses se le habían entrado herejías, ¿ya? Herejías. Entonces, lejos, estos herejes, ¿ya? ¿Qué es lo que hacían? Juzgaban a los hermanos que no daban culto a los ángeles. O sea, la herejía la habían hecho parte de la doctrina. Entonces estaban entrando a los colosenses ideas judaizantes, ideas del gnosticismo, ideas del ascetismo. Que el ascetismo consistía en torturar su cuerpo para acercarse a Dios, ¿cierto? El gnosticismo consistía en buscar el conocimiento a través de las distintas ciencias para llegar a Dios, de los astros, de los ángeles, de todo esto, y así llegar a Dios. Entonces, al parecer, el que no practicaba tales cosas era juzgado. Mira ese, que no hace esto. ¿Cuántas veces hemos escuchado de otras iglesias, ¿cierto? De gente que juzga al hermano porque no habla de determinada manera, o no profetiza, o no hace esto. ¿Entienden? Aquí está pasando algo insólito. Están siendo juzgados, dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. O sea que si alguien come algo, lo juzgan porque come eso, lo juzgan porque no come lo otro, lo juzgan porque deja de hacer esto. Entonces estaban llenos de religiosidad. Y más aún estaba entrando herejía. Hermano, en la iglesia colosense había herejía. Había una distorsión de la doctrina. Habían hermanos que estaban enseñando una doctrina falsa. No solo era un tema de conducta. ¿Ya? Cuando estaban enseñando de dar culto a los ángeles, eso no corresponde. El primer mandamiento dice que hay un solo Dios, y a Él le amarás y servirás, ¿cierto? El otro es semejante. Bueno, ¿qué está pasando acá? Hay una herejía enquistada, y el que no vivía de acuerdo a esa herejía era juzgado. Eso ya en lo extremo del desorden.
Ahora, si nosotros vemos, hermano, cuando también juzgamos por comida, por bebida, se refiere a que debemos ser tan cuidadosos. No quiero llegar allá por tema de tiempo, pero si nosotros leemos los capítulos, 1 Corintios 8, 9 y 10, lo que está enseñando el apóstol ahí es el cuidado que debemos tener con los hermanos más débiles. ¿Ya? Y cuando nosotros deberíamos comer cierto alimento, cuando abstenernos de cierto alimento, pero siempre, dice, con el cuidado del hermano débil, para no ofender ni hacer caer a tu hermano débil. No porque se deba hacer o no se deba hacer, porque Pablo dice que todos son ídolos. Hay un solo Dios. Es Jehová el único Dios. No hay más. Todos los demás son ídolos, pero debemos tener cuidado con los hermanos, porque si un hermano siente de que esa carne fue ofrecida a los ídolos, por ejemplo, él no debe comer, porque si come se contamina. Debemos respetar, de a poco enseñarle y decirle, mira, Dios limpió estas cosas y no te preocupes. Los ídolos nada son. En aquel entonces se dice que habían ídolos a los que se le ofrecían sacrificios de animales. Entonces ellos después vendían carne del sacrificio porque sacrificaban los interiores, las grasas, esas cosas, y vendían el filete. Y era más barato. Entonces, como se vendía a mitad de precio, muchos iban, compraban y comían, y habían otros que lo juzgaban. Pero la verdad que no puede juzgarlo, dice Pablo, porque se sacrificó a nada, porque los ídolos nada son. Pero si tu hermano se siente mal, ya comparte con él y abstente de comer. Ese es más o menos. Pero el capítulo 8, el capítulo 10, el capítulo 9 y 10 también, donde Pablo habla y defiende su ministerio, de por qué él como apóstol tiene el privilegio, dice, de participar, dice, de la leche del rebaño. ¿Me entiende? Él defiende su ministerio también. Entonces, muchas veces juzgamos cosas sin tener ni el conocimiento, sin tener la escritura por delante. ¿Ya? Hay otro, quedó claro lo de 1 Corintios, que porque hay que juzgar, ¿cierto? Y cómo hacerlo. Hay otros casos también, quizás no tan fuertes como ese, que Jesús nos enseñó. Por ejemplo, vamos a Mateo 18. Vamos a Mateo 18. ¿Vamos bien hasta acá, hermano? ¿Está todo claro? Ya, 18, vamos a leer 3 versículos solamente, del 15 al 17, dice así. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no lo oyera a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Entonces, nuevamente, el Señor aquí nos está enseñando una forma de hacer las cosas, ¿cierto? Dice, si tu hermano peca contra ti, no dice qué pasa, y dice, repréndele. Aquí me voy a tomar un minuto para explicar esta palabra, porque la palabra que se usa acá, de repréndele, es una palabra que está en el griego que es como convencer, reconvenir, es como expónele. No es ir a meterle el dedo en la llaga, no, expónele tu caso. ¿Me entiendes? Expónele tu caso, repréndele, expónele tu caso. Esa es la palabra que usa en el original. Quizás más correctamente se puede haber traducido así como, ve con tu hermano y expónele lo que está pasando, que él ha pecado contra ti. ¿Ya? Distinto es el caso que se usa también como reprende, pero otro caso que está en una de las cartas de Juan, donde la palabra que el Señor usa, en 1 Juan, por ejemplo, capítulo 3, usa una palabra que es ataginosco. Disculpen, la tengo que leer porque no sé griego, que también se traduce como reprender. ¿Quieren buscar? Es 1 Juan 3:20. Yo veo que algunos andan buscando ya. Vamos a 1 Juan 3:20. 1 Juan 3:20 dice, pues si no... 1 Juan 3:20 dice,
Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. La palabra reprende, ahí en 1 Juan, capítulo 3, versículo 20, es otra palabra del griego que lo que quiere decir ahí es, si ya dice, más justa sería condenar. Es decir, aquí diríamos, si nuestro corazón no nos condena, ¿me entiendes? Si tu conciencia no te condena, si tu corazón no te condena, ahí es condenación, ¿ya? Si no te condena, o sea, uno mismo, autoanálisis, ¿ya? Si nuestra mente, si nuestro corazón no nos reprende, o sea, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y sabe todas las cosas. Es decir, hay un momento en que nuestro corazón nos condena, pero Dios sabe todas las cosas. Por eso también Juan habla y dice, abogado tenemos a Jesucristo, ¿cierto? Que es justo para perdonar todos nuestros pecados. Entonces, ahí sí hay momentos en que nuestro corazón empieza a escudriñarnos y decimos, no, esto está mal. Vamos donde Dios, vamos al Señor, que lo vamos a ver después cuando estudiemos la primera carta de Juan, que Él nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Ya? Quiero tocar un último pasaje para ver esto del juzgar al hermano, que está en Mateo 7, porque seguramente algunos de ustedes lo conocen y no quiero dejarlos con la idea de que ¿por qué no tocó Mateo 7? Mateo capítulo 7, en algunas Biblias dice juzgando al hermano, otras prohibición de juzgar al hermano, distintos subtítulos, pero el título más correcto es juzgando a los hermanos, ¿ya? Dice ahí, no juzguéis para que no seáis juzgados. Ese es el gran marco, es el gran título. No juzguéis para no seáis juzgados, ¿ya? Entonces cuando dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, después sigue Jesús enseñando, dice, porque el juicio con que juzgas seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os desprecien. Bueno, aquí hay varias enseñanzas. Primero dice algo de sentido común, dice, ¿por qué no es bueno juzgar? No es bueno juzgar para no ser juzgado, o sea, es como una norma de vida. Si yo ando juzgando a la gente por ahí, probablemente me van a andar juzgando a mí también, porque si ando desparramando para todos lados, alguien va a desparramar conmigo también. Entonces dice, no juzguéis para no ser juzgados. Pero detengámonos en el pasaje, porque el pasaje, si bien el primer versículo dice, no juzguéis para no ser juzgados, también nos da la opción de sí entrar nuevamente a exponerle al hermano, ¿cierto? Porque está hablando de los hermanos. Dice, pero ¿cuál es el requisito? Que así como en antes decía que 2 o 3 hablen, y como Pablo dice, hablan con los ancianos, y la congregación defina que tiene que ser expulsado, no tú, la congregación defina que ese tiene que ser expulsado, porque tomó la mujer de su padre. Acá también nos pone unos requisitos el Señor, y nos dice, ¿cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Primero, vamos haciendo un pequeño análisis chiquitito nomás. Dice, el hermano tiene una paja en su ojo, o sea, eso es real. Pero en el tuyo hay una viga. Entonces, ¿cómo soluciono esto? Porque no dice que no hables con tu hermano. Lo que está diciendo, lo que está enseñando Jesús, que antes de hablar con él, antes de ir a explicarle a él, de conversar con él, porque siempre Jesús, cuando lo enseñó en Mateo 18,
Y cuando enseña acá en Mateo 7 es para restaurar al hermano, no para condenar al hermano. Es para restaurarlo, porque dice que así ganarás a tu hermano, lo volverás al camino, volverás a hacer comando, volverán a abrazarse. Esa es la figura. Como cuando éramos niños, hoy día nosotros en el colegio, pero cuando éramos niños, el profesor dejaba que nos agarráramos a combo, pero después teníamos que abrazarnos, ¿ya? Después de la pelea. Y así, los más antiguos saben que así era la cosa antes, los nuevos no pueden entender eso, pero así se arreglaban los problemas antes, digamos. ¿Ya? Bueno, acá lo mismo, dice que es para restaurar, al hermano, para que termine después abrazado con tu hermano. ¿Ya? Por eso lo hace el Señor. Entonces aquí dice que debes sacar la viga que está en tu ojo, saca la viga, y una vez que te hayas bajado de tu pedestal, que hayas dicho, sí, yo también pasé por lo mismo, y cómo sufrí con esto, y ahora cómo hago, voy al hermano, y ya voy con otra disposición, ¿cierto? Absolutamente humilde, absolutamente humilde. Pero también dice, ten cuidado, porque cuando dice acá en el versículo 6, no deis lo santo a los perros, ni echéis las perlas sobre los cerdos, no está hablando como muchas veces creemos que es entregar el evangelio a los inconversos, está hablando de aconsejar, de ayudar, de levantar, de exhortar, de motivar a una persona que no te va a valorar, que no va a entender y que probablemente terminará siendo odiado por él. Y en eso, hermano, está el discernimiento espiritual, en eso, hermano, está el consejo de otro hermano sabio, que tú le dices, mira, yo tengo que este hermano pecó contra mí, ¿qué me dices tú? ¿Cómo lo enfrento? ¿Cómo lo hacemos? ¿Me siguen la figura? Siempre tenemos que seguir ciertas normas no impulsivas. No ir a la primera así como al choque, como, a este me lo arreglo, a este yo déjamelo nomás, yo lo agarraba en primera. No, sino que siempre con ese amor, porque el propósito final es restaurar y recuperar al hermano. Ese es el propósito final. Bueno, ya hemos visto tantas cosas acerca de esto que vamos, porque ¿qué es lo que quiere o espera Dios de nosotros? Lo que espera Dios de nosotros lo vamos a ver en un pasaje que está en Marcos, capítulo 12. El capítulo 12 me siguió todo el mensaje. Dice así. Entonces Jesús está con los fariseos, con los escribas, y en el versículo 28 le pregunta uno y le dice, acercándose, estoy leyendo Marcos 12, 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que le había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús responde, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo, ¿qué dice? Como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, todo lo que hemos hablado hoy se resume en esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Amor, misericordia por los hermanos. Como decimos popularmente, nunca patearlo en el suelo. Si el hermano está caído, vamos a levantar al hermano. Converso con él. Pero yo no ser el que le eche más fuego, más leña al incendio. Finalmente, para ir terminando, podemos decir como el apóstol Pablo a los filipenses, haced todo sin murmuraciones ni contienda. Eso es lo que el Señor nos pide. Hermanos, el mensaje de hoy es claro. Sin murmuración, sin contienda, edificándonos unos a los otros, como dice a los colosenses, para ir uniéndonos en el amor hacia Cristo, que es la cabeza del cuerpo, como todos los miembros unidos. No nos olvidemos, hermanos, la Biblia dice que nos quedan 2 juicios o 2 tribunales. Con esto voy terminando. Que es el tribunal de Cristo, que lo habla a los Corintios. No lo vamos a leer, pero si alguien quiere después verlo en su casa, está en el tribunal de Cristo, está en 2 Corintios capítulo 5. Ahí habla de un tribunal donde iremos todos los hijos de Dios, todos,
a rendir cuenta ante Dios. Esta cuenta que vamos a rendir no es para salvación ni perdición, porque todos ya somos salvos. Vamos a rendir cuenta para recibir coronas o recibir vergüenza sobre qué hiciste con tu vida. Dice que nuestra vida va a ser puesta en una balanza. Entonces ahí, otros dicen que vamos a hallar las obras como en una carretilla así y se va a ser probada por fuego. Si es hojarasca, se quema todo. Pero si la obra es consistente, permanece en el fuego. Entonces, ahí vamos a ir al tribunal de Cristo, no para la perdición. Nuestra vida eterna ya está con Cristo sentenciada. Por eso debemos predicar a Cristo, porque Jesucristo es el único que puede dar salvación. El arrepentimiento y la fe en la sangre de Cristo es lo que nos da salvación y que nos permite llegar al tribunal de Cristo salvos, porque el Señor nos mira a través de la sangre de su Hijo. Y ahí el Señor va a repartir coronas o vamos a pasar vergüenzas. Pero un buen chileno nos salvamos jabonados, por decirlo así. ¿Ya? Porque Cristo pagó el precio. Cristo pagó el precio. Pero ¿por qué debemos seguir predicando a Jesucristo? ¿Y por qué no puedo bajarme de acá sin decirles que Jesucristo fue el que pagó el precio para que nosotros lleguemos hacia el tribunal de Cristo? Porque hay otro segundo juicio que habla Apocalipsis 20, que es el juicio del gran trono blanco, donde dice el Señor que la muerte, el mar, todos, el Hades, entregaron sus muertos y no fueron hallados. Sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida y dice que fueron lanzados al lago de fuego y azufre. Ese es el otro juicio que espera y por eso es que nosotros predicamos, por eso es que hay una escuela bíblica para los niños, por eso es que hay un grupo de jóvenes, por eso es que hay un grupo de jóvenes menores, por eso hay un grupo de varones, de mujeres. Hermanos, porque esa es nuestra labor, predicar a Cristo crucificado y resucitado. Y que la murmuración, ese deporte nacional, dejémoslo de lado, sigamos a la selección chilena mejor, gritemos, aplaudamos, pero dejemos ese deporte tan terrible que es la murmuración. ¿Ok? Vamos a ponernos de pie para orar, hermanos.